Son ya varios años los que han pasado desde la última vez que decidí pegarme una ducha caliente. Decidí comenzar a hacer todas mis duchas frías en el momento en el que descubrí a Wim Hof y su método. Un método que llevo poniendo en práctica de forma intermitente desde hace ya varios años. Nos encontramos ahora mismo en Islandia. Se trata de un país donde tenemos aguas que rondan los 0 grados y donde vamos a estar intentando sumergirnos a diario y exponiéndonos al frío de forma progresiva. Un momento, antes de comenzar voy a explicaros quién es Wim Hof y en qué consiste su método. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. En la red encontraréis mucha información sobre Wim, ya que se trata de un ser humano totalmente extraordinario. Este holandés, conocido como el hombre de hielo, ha conseguido batir más de 20 récords mundiales, entre los que se cuentan algunos como el récord mundial a la mayor distancia nadando bajo el hielo. Ha subido también montañas como el Everest o el Kilimanjaro con solo unos shorts y permanecido casi 2 horas sumergido bajo el hielo. Todo esto lo ha conseguido gracias a un método que ha ido desarrollando que se basa en 3 pilares fundamentales: el ejercicio, la exposición al frío y la respiración. Siguiendo este proceso, podemos hackear nuestro cuerpo, en el sentido de que nos hacemos capaces de acceder a un lugar donde normalmente no tendríamos acceso: el sistema autónomo. Wim Hof es capaz de controlar el cuerpo hasta extremos de los que la ciencia no sabía que fuéramos capaces. Con el control de la mente sobre el cuerpo, es capaz de producir niveles muy elevados de adrenalina, aumentar la circulación sanguínea o anular la sensación del frío al meterse en agua helada. Os iré contando más acerca de este método y sus grandes beneficios en el recorrido que nos espera a través de esta tierra de hielo y fuego, volcanes, géiseres, cascadas. Ahora sí, comencemos. Lo interesante del método Wim Hof es que ha sido capaz de llevarlo a la ciencia. Él mismo se sometió a un estudio en el cual le inyectaron una bacteria a más de 16.000 personas. Todas ellas se enfermaban, con síntomas parecidos a los de una gripe. Sin embargo, Wim Hof fue capaz de luchar contra la bacteria, controlando su sistema inmune mediante el método de respiración, evitando así los síntomas que afectaron al resto. Consiguió probar que no es él la única persona capaz de conseguirlo, sino cualquier persona que aprenda su método correctamente. Llevó a una serie de alumnos suyos que había entrenado durante tan solo 5 días, y todos ellos fueron capaces de obtener el mismo resultado.
sentido como una especie de meditación profunda, conecta mucho cuerpo y mente. Es como que no había miedo a la hora de entrar en el agua. Te hace disfrutarlo, la experiencia, te hace disfrutarla. Sí, es verdad que llega a veces momento de sobre todo al final, ¿no? Que parece que no llegas y eso, pero sí es verdad que te da muchísima seguridad. En esta primera vez, metiéndonos a un agua que estaba cercana a los 0 grados, realmente el choque suele ser muy grande. En otras ocasiones en las que no he hecho este método y me he metido en agua fría, ya entras sufriendo, con el cuerpo agarrotado, ¿no? Porque vas con esa tensión y con cierto miedo hacia ese choque. Pero ha sido una motivación total al ir los 4 juntos hacia el agua y con esa sensación de que íbamos a aguantar durante bastante tiempo. Creo que nos hemos metido en ese estado mucho más meditativo y también sentíamos como calor a la hora de meternos. Entonces no lo hemos sufrido hasta el momento de salir, que al salir ya ha sido un punto en el que estábamos sufriendo el frío. Es decir, hemos aguantado prácticamente 1 minuto, que ha sido mucho más de lo que queríamos aguantar, pero esos últimos segundos sí que hemos salido ya tensos. Ahora, ha sido muy curioso cuando estábamos fuera que no sentíamos frío alguno. Hemos salido de un frío tremendo ya en los últimos segundos y al salir afuera no teníamos esa necesidad de irnos a secar. Yo, en definitiva, diría que este método funciona nada más empezar a probarlo. Lo que estoy deseando es ver cómo vamos progresando en los días siguientes. Es decir, si hemos aguantado 1 minuto en esta ocasión, ver si dentro de una semana, cuando lleguemos al glaciar de Hokuserlon, somos capaces de bañarnos durante 2 minutos o más. Aunque no hayan sido sometidos a demostraciones científicas, métodos parecidos de respiración llevan utilizándose desde hace mucho tiempo. Wim Hof Method utiliza principalmente el yoga Tummo o Chandai, que utiliza la respiración para generar calor y es mezclado con pranayama, que es una antigua técnica de respiración profunda. Se mezcla hiperventilación, es decir, se respira profundamente, con hipoventilación, lo que quiere decir que se retiene la respiración. Estos ejercicios afectan, entre otros, al sistema nervioso y al sistema inmunológico. Cuando respiras, expulsas dióxido de carbono e inspiras oxígeno. Cargas tanto de oxígeno el cuerpo que puedes aguantar mucho sin respirar. Este proceso puede alcalinizar el pH de nuestra sangre desde 7,4 hasta 8. Esto consigue que el dolor en nuestro cuerpo se reduzca y hasta desaparezca. Es el hecho de exhalar el dióxido de carbono lo que vuelve la sangre más alcalina. Ocurre durante un breve periodo de unos 80 segundos. Para que lo entendáis mejor, al respirar, estimulamos la circulación de la sangre. Cuando corremos, respiramos con mayor ritmo e intensidad, estimulando más la circulación de la sangre. Por ello, cuando nos ponemos a correr en un día frío, nuestro cuerpo puede sentir calor. Al hacer este método de respiración, conseguimos lo mismo. Estimulamos la circulación sanguínea.
quiero que me cuentes un poquito de lo que ha sido esta segunda experiencia bañándonos en las aguas frías y estos 2 minutos que hemos aguantado, 2 minutazos. Pues la verdad es que te sorprende dónde puede llegar la mente de un ser humano, porque yo no pensaba que iba a llegar a tanto, ni siquiera el primer día. ¿Cómo te sientes ahora después de esta segunda vez? ¿Cómo sientes el cuerpo? Yo noto al meditar de esa manera, noto como que una persona que aparte de mí, es un ser diferente a mí, que se prepara y viene para hacer esta acción. Entonces, cuando te metes en el agua, todo parece tan natural, tan fácil, pero después lo ves de una forma diferente de fuera, que en verdad no es nada fácil. Pero la verdad es que resulta algo muy atractivo de hacer y cada vez me gusta más. ¿Sientes que podrías enfermar por hacer esto? No, enfermar de ninguna manera. Al revés, ¿no? En todo caso sería al revés. ¿Te ves preparado para nuestro destino final, Hokusarlon? Sí. Yo creo que a este ritmo que llevamos, sí, sí podemos hacer algo grandioso, ¿verdad? El último día o el siguiente después de este, yo creo que sí. Y llegaremos ahí a los 4 minutos, ¿no? Te intentará. Ole, vale. Os aporto un dato interesante. Nuestro sistema cardiovascular es tan extenso que daría extendido 3 vueltas al planeta Tierra. Está compuesto por millones de pequeños músculos. Si no se estimula con cambios de temperatura, se debilita. Es decir, por siempre llevar ropa y estar continuamente regulando la temperatura con calefacciones y aires acondicionados, volvemos más débil a nuestro sistema inmune. Hemos construido nuestro entorno de forma que mantenemos una homeostasis en nuestro cuerpo, teniendo estable nuestra temperatura, pH, sangre, presión sanguínea, etc. Esto deja fuera los cambios con los que el ser humano lleva lidiando durante casi todo su proceso evolutivo, y es el resultado de un sistema más débil. Si nos fijamos en el resto de mamíferos, se adaptan a las condiciones naturales. Igual que nuestro perro corre y se mete en cualquier río, nosotros debiéramos hacerlo igual. Al exponernos al agua fría, el sistema cardiovascular se activa para que pase más sangre que caliente el cuerpo, haciendo las arterias y venas más grandes y fuertes. Cuanto más lo haces, más resistente al frío te vuelves. Como bien afirma Wim Hof, estamos hechos para ser fuertes, sanos y felices. Hay muchos seres humanos que se encuentran mal porque sus niveles de dopamina y serotonina son demasiado bajos. Pero gracias a este método podemos ser capaces de aumentarlos de forma muy considerable. Podemos curar la depresión y la ansiedad sin necesidad de ningún tipo de medicamentos, y cualquier persona es capaz de hacerlo. Oye, ¿cómo la ves de temperatura? Bueno, he utilizado hielos más calientes que esto. Estás nerviosa, ¿no? Sí. ¿Crees que vas a aguantar 3 minutos? No, 3 minutos no. ¿Tú cómo te encuentras? Yo la verdad es que estoy súper nervioso, pero poder es poder y yo puedo. Así que a por ello. No tienes nervios, ¿no? Antes de que esto ocurra. Bueno, impaciencia. Sí. Impaciencia. Quique, ¿cómo ves a estas personas? ¿Crees que lo conseguirán? Son demasiado valientes, no saben a lo que se enfrentan. Tú que no te vienes con nosotros, ¿no? Yo creo que soy el único acuerdo del grupo. Voy a hablaros por último de mi experiencia.
Después de 2 semanas recorriendo Islandia y bañándome a diario en agua fría, he percibido unos beneficios muy evidentes, entre los que destaco la claridad mental. Después de hacer los ejercicios de respiración, uno se queda tranquilo, pero al mismo tiempo alerta y con una lucidez muy notable. Conseguir una mente en calma y en estado de presencia se vuelve mucho más sencillo al terminar los ejercicios de respiración. He notado cómo mi sistema respiratorio mejora, al igual que la capacidad para aguantar sin aire en los pulmones. He ejercitado la fuerza de voluntad. Entrar al agua no siempre es sencillo, e ir a por ello a diario hace a uno consciente de los grandes beneficios de ser disciplinado. Al salir del agua, jamás me he arrepentido de haber entrado. Este método me ha hecho perder peso de una forma muy evidente cada vez que entraba al agua. Para calentarse, el cuerpo quema grasa acumulada a una velocidad sorprendente. He notado una mejoría en la calidad del sueño. En definitiva, he conseguido sentir un bienestar general y un cuerpo más resistente desde el primer día que comencé a practicar el método. Una práctica que tengo pensado seguir haciendo siempre que tenga acceso al agua fría. Recomendaría hacerlo a casi cualquier persona. Aunque no dispongamos de agua a temperaturas bajas, siempre podemos hacer los ejercicios de respiración y estiramientos, que por sí solos ya traen enormes beneficios para nuestra salud. Antes de que os lancéis a practicar el método, voy a indicaros 2 contraindicaciones importantes. No os expongáis demasiado al frío si tenéis problemas de corazón. Y lo más importante, jamás realicéis el método de respiración dentro del agua. Debe hacerse fuera y entrar después. Aunque dispongáis de muchos vídeos explicativos por aquí, os recomiendo pasar por la página de Wim Hof, donde puede comprarse el curso completo para hacerlo progresivamente y con prudencia. Termino enviando un enorme agradecimiento a Wim por transmitirnos este conocimiento que a tantas personas ha ayudado, y a vosotros por seguir mi vídeo hasta el final. Si todavía os lo estáis pensando, mi recomendación es: adelante. Lo que parece de primeras un sacrificio, trae consigo una recompensa tan grande que yo ni lo dudaría. Con la práctica diaria, descubriréis que llega un punto en que el frío llega a disfrutarse mucho y conseguiréis entrenar vuestro cuerpo y mente hasta límites insospechados.